estudiante universitaria que vive bajo un régimen autoritario significa vivir en base al miedo de expresar cualquier opinión que pueda resultar incómoda para el régimen. Y el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiera conocer y sensibilizarse ante esta realidad en su audiencia histórica sobre libertad académica del 171 periodo de sesiones significó para mí esperanza. Esperanza de que estamos un paso más cerca del reconocimiento del derecho que nos permite ejercer nuestro principal rol dentro de un sistema democrático a través de la producción de pensamiento crítico. La libertad académica, porque sin universidades no hay democracia. Hola a todos, soy Bernard Buntrus, soy periodista en México y formo parte de la red latinoamericana de Scholars at Risk. Me tocó estar en febrero del año pasado en Sucre, Bolivia, durante la presentación de mis colegas de Aula Abierta de Scholars at Risk y de la Universidad de Ottawa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, este fue un suceso clave para avanzar la agenda de derechos humanos y libertad académica en América Latina. Quisiera destacar la importantísima labor de coordinación de equipos como Scholars at Risk y Aula Abierta en la generación de conocimientos sobre este tema. Me da mucho gusto formar parte de esta red y de estos esfuerzos. Felicito particularmente a mis compañeros de Aula Abierta en Venezuela, que desde hace años han realizado un trabajo importantísimo en pro de los derechos humanos y de la libertad académica en nuestras universidades. El año pasado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la libertad académica, consideramos que se trató de una audiencia histórica, pues, era la primera vez que se trataba este tema. Implican que luego se desarrollen estándares internacionales relativos precisamente al respeto, la garantía y la protección de, en este caso, la libertad académica. Entonces, en este sentido, consideramos que es importante, no solamente a los efectos de que se discuta públicamente sobre un tema, sino que también se desarrolle, doctrinariamente, qué debe considerarse libertad académica y además cuáles son los elementos indispensables para su respeto, garantía y protección. Em minha calidade de segunda vice-presidenta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, hago reconhecimento público da importância da audiência regional sobre o tema das restrições à liberdade acadêmica e autonomia universitária que tivemos no 171 período de sessões em Bolívia. O tema volveu agora em Haiti em março deste ano, no marco do 175 período de sessões. Não há democracia, não há desenvolvimento sem liberdade acadêmica e autonomia universitária. Porque tanto a autonomia universitária como a liberdade acadêmica são condições indispensáveis à construção de uma sociedade livre, de uma sociedade diversa, de uma sociedade pluralista. Os regimes autoritários e tirânicos, como primeira medida, rechazam a liberdade acadêmica, negam a autonomia universitária, imponem a censura, imponem o pensamento único. Contem com o compromisso do sistema interamericano para a defesa da democracia, para a defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito, da autonomia universitária e da liberdade académica. Gracias. Al menos 17 profesores han sido detenidos arbitrariamente en el 2017 por diversos motivos, desde la publicación de ideas críticas en contra de las políticas del gobierno hasta la participación en protestas. De estos, 8 fueron presentados ante la justicia militar en contravención del propio derecho venezolano y especialmente de los estándares internacionales. Esta semana, por cierto, se cumplen 8 meses de la detención del profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo. Primeramente agradezco que la Comisión Interamericana por primera vez en la historia haya acordado la presente audiencia en un contexto de restricciones a la libertad académica y la autonomía universitaria en el continente. Especialmente llamamos la atención sobre la situación de Venezuela. Maida Hochevar, Universidad de los Andes, Observatorio de Derechos Humanos. En la región, una serie de políticas injerencistas del Estado vulneran o amenazan la autonomía universitaria.
Desde el 2003 comenzó en Venezuela la política contra la autonomía, con un sistema de educación superior paralelo y subordinado al Estado, denominado Misión Sucre. Buenos días, Ricardo Villalobos, de Aula Abierta. En relación a la situación del profesorado y personal universitario, denunciamos lo siguiente. El Estado ha creado figuras asociativas paralelas afines al gobierno nacional como práctica generalizada, utilizándolas para validar procesos de contrataciones colectivas con la exclusión de las asociaciones o sindicatos legítimos, como por ejemplo la creación de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela en detrimento de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, por su sigla FAPUV. David Gómez, Aula Abierta Latinoamérica y Comisión de Derechos Humanos de Luz. Desde la Red Latinoamericana de Universitarios por la Libertad Académica, denunciamos prácticas contra el derecho a la asociación de los universitarios. Hoy emitimos un comunicado alertando sobre la criminalización de la protesta y la discriminación contra universitarios en la región. Resultan alarmantes las cifras en Venezuela, Nicaragua, Bolivia e incluso en Colombia. Entre el 2017 y 2019, al menos 450 estudiantes universitarios. Buenas tardes, Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ante las situaciones ya expuestas, vamos a solicitar respetuosamente a la Comisión lo siguiente. En primer lugar, que desarrolle de manera inmediata estándares interamericanos en materia de libertad académica y autonomía universitaria. Preciso. En atención a la pregunta sobre el proyecto de ley, básicamente buscamos incorporar justamente los estándares internacionales al rango orgánico de ley orgánica en nuestro país. La libertad académica expresamente, puesto que no lo está. Es un tema que representa para mí este contacto con la academia, como docente universitaria también en la Universidad de Panamá, que conocemos adentro lo que pasa en las universidades y las dificultades que muchas veces no salen afuera. Ustedes han hecho un planteamiento muy integral y yo quisiera tomar como parte del compromiso de la Comisión esto que ya Edison marcaba de una manera muy bien, muy puntual, tema de identificar estándares en materia de la libertad académica, de la autonomía y de la independencia universitaria.